Todos conocemos a la India, sus maravillosos TikToks y su selecta gastronomía. Hoy nos vamos a adentrar en la cuna de Bollywood para ver una de las guerras, no oficial pero muy espectacular, y sin precedentes que se ha dado en la era moderna. Humanos contra monos. Desde finales del siglo XX y en el actual siglo XXI, existe en la India un conflicto entre humanos y monos. A esta película en real life la vamos a nominar como Monkey Menace, ya que es como le llaman en la zona, y se ha ido intensificando en distintos momentos. Para poder empezar con ello, tenemos que ver a los personajes involucrados. 1. Los indios. Ya los conocemos, son un humano superior con una alta tolerancia a entornos de alto contenido viral. Luego tenemos a los languares grises, que son monos grandes que a veces son utilizados para ahuyentar a los macacos, los cuales son nuestro protagonista principal. Los macacos rhesus, los cuales son los más problemáticos en zonas urbanas, como habréis visto en alguno de los vídeos que hacen malas jugadas a los turistas. Todo esto tiene un origen, y de hecho es posterior a estas décadas, pero hasta este punto no se llegó a hablar de un problema real con los monos. Uno de los motivos fue la deforestación masiva que se dio para la construcción de plantas hidroeléctricas, sobre todo en la zona de Himachal Pradesh. Esto causó la destrucción de hábitats naturales de estos macacos rhesus, por lo que estos tuvieron que mudarse a las ciudades. Otro motivo se dio a partir de 1977, cuando en la India se prohibió la exportación de macacos rhesus para la investigación científica. Esto hizo que se redujera la captura de estos macacos, por lo que aumentó la población y creció rápidamente. Dentro de estos factores también hay motivos religiosos, ya que en la India los monos se consideran asociados de Hanuman, el dios de Ramayana, considerado una de las reencarnaciones de Shiva, una de las principales deidades del hinduismo. La mitología hinduista es muy extensa y muy completa, por lo que si queréis un vídeo con más extensión sobre esto, ponedmelo en comentarios, pero al caso de lo que vamos a hablar hoy tampoco tiene mucha importancia. Lo que sí que es algo importante a destacar, ya que esto explica el buen trato que se les daba a estos monos pues, en la zona de la India. La convivencia con los monos era tal que ya en la década de los 70, 80, en la zona de Dhenkanal, Odisha, un mono se convirtió en niñera de un bebé. Este llegaba cada mañana, jugaba con el niño mientras pues, los padres estaban trabajando y se iba al atardecer cuando los padres volvían. Al principio los padres, pues, evidentemente se asustaron, pero con el tiempo terminaron tratándolo como de la familia. Esto nos hace ver que la convivencia con los monos era algo natural en la India, algo parecido como Mowgli en el libro de la selva. Pero el problema se fue intensificando después. Debido a la deforestación, en los años 90, la población de macacos rhesus subió de 150.000 a 300.000 en el año 2004. Esto marcó el inicio de lo que vamos a hablar hoy, de la Monkey Menace, que básicamente son monos que la van liando por Nueva Delhi. Pero antes de ello me gustaría hablaros sobre la historia de Monkey Man. Mayo de 2001. En Nueva Delhi hacía un calor infernal y las calles olían a sudor mientras habían apagones constantes. Esa noche, una mujer grita: ¡Calaban Dharma atacó! ¡El mono negro! Al oír eso, el marido decidió asomarse a la azotea, donde juró ver una figura pequeña, de no más de 1,20 m, con los ojos brillantes y garras de metal. Según su testimonio, este ser no identificado saltó de tejado en tejado y desapareció en la noche. Después del episodio, el marido vio que la mujer tenía rasguños en los brazos debido a este episodio. Esa noticia corrió como la pólvora por la ciudad debido a los gritos que despertaron a medio pueblo. Esto hizo que al día siguiente ya eran 10 los que contaban que les sucedió lo mismo. Y bastaron 3 días para que 50 personas afirmaran que vieron lo mismo, haciendo de este rumor anecdótico una realidad popular. En la colonia de Mayur Vihar, una noche un hombre oyó el grito de su vecino: ¡Monkey Man, está aquí! El pánico fue instantáneo, y empezó a liarse la de San Quintín. Alguien tropezó con una cuerda de tender ropa, otro empujó a su suegra. El hombre que escuchó los gritos vio una sombra pasar rápido entre los cables eléctricos, por lo que corrió hacia la escalera. Este no pudo llegar a ella, lo que hizo que se cayera desde un tercer piso, muriendo en el acto con el cuello roto. Los vecinos, ante el ruido y el caos, se despertaban, corrían, se empujaban y caían de azoteas y escaleras. Esto dio como resultado 2 o 3 muertes aproximadamente y 60 heridos, todo por el caos que se desató y no por los ataques del supuesto simio. Tras el incidente, la policía llegó a recibir más de 348 llamadas. Y debido a la gravedad del asunto, que ya involucraba muertos y heridos, las autoridades ofrecieron recompensas de hasta 50.000 libras, lo cual hizo que muchos vecinos, con palos y piedras, empezaran a hacer patrullas vecinales. Este fenómeno dio una situación de histeria colectiva que no tenía precedentes en la India. De hecho, un día casi apalean a un monje con el pelo largo y sucio que estaba pasando por ahí. Que ya me diréis qué culpa tiene el monje de ser más guarro que la radio de un pintor. También en estas patrullas llegaron a destrozar una camioneta en la cual se decía que había huido el hombre mono en ella. Esperemos que el mono tuviera el seguro en regla. Aun con todo el lío que se montó, nunca se encontraron ni pruebas, ni huellas, ni nada parecido que dijera que el mono fuera real.
Y las heridas, aunque eran reales, eran autoinfligidas normalmente por el caos. Toda esta situación de caos llegó a durar hasta 13 días, hasta que la policía decidió cerrar el caso como un caso de histeria colectiva, lo cual hizo que pararan las patrullas y las habladurías sobre el tema. Aún así, hoy en día, en noches calurosas y en las que se va la corriente como aquella, hay algunos viejos que aún dicen: al no haber pruebas sobre el verdadero causante de estos disturbios, no podemos decir que realmente fuera una obra de los monos, pero sí que me gusta contar esta historia porque ejemplifica un poco la paranoia, ¿no?, que tenían ya todos los indios, ¿no?, con el tema de los monos. Pero como os digo, el problema de los monos era real. Y esto se intensificó a partir del año 2007. El 20 de octubre de ese mismo año, el teniente de alcalde de Nueva Delhi, Surinder Singh Bajwa, espero haberlo pronunciado bien, fue atacado por un grupo de monos en su residencia oficial. Este, al intentar huir, miró hacia atrás. Eso fue un error fatal que le hizo caerse del balcón, dando lugar a su trágica muerte al día siguiente por causa de las heridas. Este episodio causó una gran preocupación generalizada, ya que los ciudadanos veían que ni los poderosos estaban a salvo de estos monos. A partir del suceso, los hospitales empezaron a recibir más casos de mordeduras, caídas y ataques repentinos. Estos últimos incidentes hicieron que los mercados empezaran a cerrar más temprano. Los padres se preocupaban por la integridad de sus hijos y en general había una gran incomodidad en la ciudad. Dado el clima de inseguridad que se había formado, las autoridades prometieron soluciones definitivas. Entre estas soluciones estaba sellar las ventanas, cerrar la basura con candados, enterrar los cables con tal de evitar saboteos de los monos y carteles que pedían no alimentar a los monos. Aunque, como os he dicho antes, dado las causas religiosas que había en la India, estos carteles no sirven para mucho. Para llevar con normalidad la convivencia, los ciudadanos empezaron a tomar rutas más seguras, en distintos horarios, y hacer distintos trucos, ¿no?, que tenían para evitar conflictos. Aún así, los monos ya formaban parte del decorado y eran parte del día a día en la ciudad. Esto dio que en 2010 ocurriera otro surrealista evento en esta fascinante ciudad. Eran las 9:43 de la mañana. Un mono entró por la ventana al más estilo Agente 007. Este caminaba inalterable hasta colocarse en una fotocopiadora de la sala. Mirando alrededor, empezó a tirar papeles y documentos que este tenía a su alcance. Entre el caos, el mono muerde una carpeta con una gran etiqueta de "importante" y se la lleva por la ventana en su huida. Este incidente hizo que las autoridades se reunieran para urdir un plan de ataque. Hay que entender el contexto que tenían con los simios en este país, ya que este caso se definió como un caso aislado, pero como tal, los monos eran parte del día a día. Y eso hizo que, aunque el evento es totalmente surrealista, en la oficina tampoco es que se alteraran tanto. Y no fue un caso aislado, ya que los monos siguieron haciendo de las suyas. Después de esto, siguieron entrando en edificios, tanto privados como del gobierno, y no es que esto fuera un elaborado plan de sabotaje por parte de inteligencias de países extranjeros, sino porque los monos aprendieron que los escritorios podían encontrar comida. Y esto hizo que se adaptaran mucho más rápido, siendo cada vez más eficientes, sabiendo a quién gritar y a quién ignorar para poder llevarse su botín. Para poder controlar este sin Dios, se desplegó un operativo especial para controlar la situación. El material del operativo constaba de cascos, que eran demasiado grandes para las mismas autoridades, redes que resultaban ser muy pequeñas y bastones que eran diseñados para perros. Un material que dista de ser suficiente para unos primates con más calle que un buzón de correos. Con esto, las autoridades avanzaron en formación hacia una plaza donde los monos estaban sentados tomando el sol tranquilamente. Empezando la ofensiva, uno de los agentes lanzó la primera red, la cual llegó a uno de los monos. Este, sin entender mucho, levantó la tela sin mucha preocupación y la tiró a un lado con desprecio. Los agentes, al ver el poco efecto que tenían estas redes contra los monos, decidieron tomar un toque un poco más creativo, haciendo ruidos para poder disuadir al grupo de primates, que resultó en fuego amigo, ya que los agentes fueron los que dieron un salto del susto. Desde el tejado, a modo de contraataque, uno de los monos les tiró un pequeño objeto a los agentes, lo cual desató el completo caos. En menos de 10 minutos se armó la mundial. Cascos volando, sirenas que pitaban sin ningún tipo de sentido, probablemente activadas por los macacos, y al final de la trifulca se podía ver a un mono colgando de una farola en señal de victoria. Después de este desastre, las autoridades definieron esto como un repliegue táctico, ya que se fueron de la zona. Esto fue una clara victoria para los monos. Pero esto no se quedó aquí. Todo este plan fallido llevó a uno de los agentes a tener una de esas ideas que dices, en su cabeza era espectacular. La idea que tuvo el genio estratega y convenció a las autoridades fue, ¿y si utilizamos a otros monos para asustarlos? Como vimos al inicio de este vídeo con los personajes, otro de los protagonistas eran los languares, monos más grandes que podían asustar a estos macacos. Las autoridades pretendían utilizarlos para ese mismo cometido, y el plan parecía tener una cierta base, ¿no? Pues por raro que parezca, esto tuvo efecto. Durante la primera semana, los macacos mantenían la distancia. Eso sí, antes de poder cantar victoria,
A la que pasaron 2 semanas, ya ambas especies estaban juntas compartiendo sombra y comida. Esto hizo que a la tercera semana ya crearan una gran alianza para estos empezar a robar juntos, lo cual hizo que el plan se fuera al garete. Este fallo hizo que todo escalara a un conflicto civil, y entonces tuvieron que llamar al ejército. Los militares llegaron en sus vehículos con una profunda incomodidad. Evidentemente, eran militares y no habían entrenado para esto. Sus manuales no incluían el apartado de ¿qué hacer si el enemigo se sienta sobre mi jeep? Aún así, los militares avanzaron con paso firme, pero los monos no se movieron. Hasta que uno de ellos saltó al capó del vehículo y se sentó. Mientras este estaba sentado ahí de chill, otros revisaron una de las mochilas de los militares mientras eran vigilados por otro simio que estaba ubicado en un cable de comunicaciones. Por el desconcierto de lo que estaba pasando, nadie disparó, nadie gritó, nadie dio órdenes claras. El ejército estaba desconcertado. Así que decidieron avanzar 5 metros en búsqueda de intimidar un poco a estos macacos, lo cual no dio resultado y se detuvieron. Tras unos minutos incómodos, los militares decidieron retroceder con una dignidad estudiada y los monos les miraban con una cara de así mejor. El comunicado oficial de esta operación se definió como evaluación de riesgos, pero esta evaluación no perturbó el Día de los Simios. La situación pasaba de cómica a seria actuación tras actuación, y después de esto siguieron la convivencia de una manera relativamente normal, hasta que estos volvieron a hacer de las suyas ya en el año 2015. En ese año, la ciudad de Varanasi se preparaba para entrar en un futuro proyecto impulsado por el actual primer ministro de la India, Narendra Modi, de dotar a la India de una infraestructura nacional de Wi-Fi. El plan se vio comprometido ya que un grupo de macacos descubrió que los cables de fibra óptica, no sé, tenían una textura interesante. Esto hizo que no pararan de romper metros y metros de estos cables de fibra óptica a mordiscos. Ante los sabotajes, los técnicos reparaban y ante las reparaciones, los monos regresaban. Cada mañana había menos internet, y los monos observaban desde las alturas cómo los ciudadanos estaban quejándose sobre el mal funcionamiento de la red. Este conflicto siguió así durante un tiempo, con un tira y afloja constante, hasta el momento en el que se dio la visita del presidente de los Estados Unidos del momento, Barack Obama. Para esta visita, el gobierno tuvo que preparar un plan de contención para los macacos durante el tiempo que estaría el presidente. Las autoridades querían evitar que durante la visita hubiera monos robando documentos, colgándose de cámaras de vigilancia o mordisqueando el futuro digital del país. Para ello se aplicó un plan digno de esta historia, y es que las autoridades contrataron a gente para que empezara a ladrar por las calles como si fueran perros. Esto lo hicieron ya que se dieron cuenta que los macacos pues huían cuando escuchaban estos ladridos, por lo que durante la visita se podía ver por las calles a hombres adultos corriendo por las calles ladrando con ladridos poco convincentes. De hecho, los vecinos parecían más confundidos que los propios macacos. Estos últimos miraban juzgando como si fueran Risto en Got Talent a los ladradores pasar por ahí. Y aunque el plan parece ridículo, realmente funcionó. Obama pasó su visita sin ningún tipo de incidente y los monos se mantuvieron tranquilos durante ese tiempo. Ese año la India aprendió algo muy importante, y es que el wifi podía fallar. Los protocolos se podían improvisar y los líderes pues venían y iban dependiendo de la ocasión. Pero los monos se quedaron. De hecho, hay más historias increíbles sobre esta convivencia que hay en la India entre los monos y los humanos. Pero estas yo creo que son las anécdotas más curiosas y más graciosas que he podido encontrar. De hecho, el problema sigue vigente hasta hoy en día y lo podemos ver en esos vídeos que vemos en redes de monos que causan estragos en los turistas. Sabiendo esto, ¿tú viajarías a la India? ¿Crees que hay una solución definitiva o que la convivencia es la única opción? Si fueras a la India, ¿te atreverías a probar la gastronomía callejera? Déjamelo en comentarios. Espero que hayas disfrutado de estas surrealistas anécdotas y si quieres disfrutar de más historias como estas, puedes seguirme en este canal y darle a la campanita para no perderte todas las actualizaciones. Sin más, dale me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.